Él se mata un 26, él se mata un 26. Yo llegué a la conclusión de que yo no era capaz de salir por mis propios medios. Entonces yo por eso empecé a llamar la atención. El drogadicto todavía es un ser humano. Hola con todos, bienvenidos a Podcast Adictos. Ya sabes, nosotros aquí hablamos sobre adicción, coadicción y otras dependencias. En este episodio hemos traído a nuestro gran amigo el Cogollo. No se llama así, pero le conocen con ese seudónimo. Hola Cogollito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta poder estar aquí, gracias por la invitación. Y ¿qué te digo? Viviendo una experiencia totalmente nueva, ¿no? Chévere, Cogollo, de eso se trata. ¿Cómo te llamas? Porque no te llamas Cogollo. No. Cuando naciste, ¿cómo te puso Mi mamá mamá? se esmeró en ingeniársela, ¿no? En buscar el nombre Alan Mateo. Alan Mateo Durán Aguirre. Yo creo que no todos, no podía generalizar, pero creo que la mayoría de adictos tenemos un apodito que mejor conocido como, o sea, mi mamá pasó años pensando en qué nombre ponerme. Ay, ve qué significa. Ay, pongámosle Nicole por Nicole Kidman. Y me decían Diablo. Entonces, yo creo que para ellos es desgastante, porque no creo que le guste a tu mamá. Es frustrante, ¿no? Y Cogollo, ¿y qué es eso? Si supiera. Bueno, pero antes de empezar, quiero que nos cuentes qué hay detrás de ese apodo, detrás de ese personaje. Porque antes de que exista este apodo, hubo un niño, hubo una infancia, hubo dolores, hubo felicidad, traumas, y de eso queremos como que hablar, ¿sí? Entonces, ¿quién era Cogollo antes de ser Cogollo? El nombre se le ocurre originalmente a mi difunto hermano. Sí, yo al principio, cuando mi hermano vino a vivir con nosotros, porque él vivía en Cuenca con mis abuelos. Y ¿Tú eres de Cuenca? Sí, yo soy de Cuenca, el contexto, ¿no? Un saludo para toda la gente de Cuenca que nos mira. Mi lindo y bello Azuay. Mi hermano vino a vivir con nosotros y empezamos a tener una relación súper tóxica. ¿Sí? No nos llevábamos, discutíamos, peleábamos y era puro conflicto con nosotros. Hasta que un día voy llegando del colegio y lo encuentro pues con otro compañero de él y los encuentro ahí con las manos de la masa. Y ese día pues él... Las manos de la masa es consumiendo. Sí, consumiendo. Entonces yo lo encuentro a él en roja y yo le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero probar qué estás haciendo. Y él decide pues hacerme probar a mí lo que era la marihuana y desde ahí hubo un lazo, o sea, empezamos a tener una convivencia como hermanos. Y llegó un punto donde yo ya pues por primera vez compré yo solo la sustancia y algún día llegaba del colegio, llegaba de algún lado y me decía, oye, ¿no tienes un cogollo? Y me quedó así, él me trataba a mí de cogollo o de cogollito. Y a mí desde pequeña siempre me gustó la música, ¿no? ¿Y cuántos años tenías ahí? Alrededor de 12, creo. Y estabas entrando a la adolescencia. Uh-huh. Y era un tema medio particular porque yo era bastante asocial. Yo era como que el descolado, que no tenía amigos, ¿sí me entienden? Pero a partir del punto donde yo empiezo a tener una interacción con la sustancia, con la marihuana en especial, empiezo a cambiar toda mi actitud y mi forma de ser. Y me vuelvo todo lo contrario, me vuelvo demasiado social. Bueno, antes de ir por ahí, tu nombre es Alan. Sí. ¿Y qué hay detrás de ese nombre? ¿Quién era Alan en su infancia? Alan. Cuéntame la niñez de Alan. Un niño problema, un niño súper problema, o sea, yo siempre fui hiperactivo. En su momento me diagnosticaron esto de TDAH. ¿Ya? Trastorno de conducta, de hiperactividad. Acompañada de ¿cómo es? Trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Acompañado de hiperactividad. Y siempre era muy travieso. Sí, yo le saqué canas de todos los colores a mi madre
O sea, un niño full hiperactivo. ¿Cómo era tu relación con tu mamá? Mi mamá, toda una mujer modelo, ella se batió conmigo, siendo padre y madre, cuidándome, yendo al trabajo, teniéndome a mí en la casa, llegando, ayudándome a hacer los deberes. Y bueno, viendo todas las travesuras que yo hacía durante el día, ¿no? Porque yo en la casa solito, encerrado, o sea, mi mente una vez me dio por cocinar y rompía los huevos en un plato hondo y los batía, pero ya no sabía qué más hacer de ahí. Entonces, como que mi mamá llegaba y se encontraba con ese tipo de sorpresas. O una vez que nunca me voy a olvidar que yo queriendo limpiar la tele, el vidrio de la tele, le empiezo a tirar agua y quemo la tele. Ese tipo de cosas. Ay, está sucia. Y como que la mangueo, hasta que después veo que se va la... Una locura eso. ¿Y qué pasaba cuando ella evidenciaba tus travesuras? O sea, al principio pues, hoy en día yo me pongo a pensar, no, qué duro para ella, o sea, no saber cómo reaccionar, obviamente, a veces reprimiéndome, teniendo comportamientos así como los de una madre, ¿no? ¿Pero cuáles? O sea, agresivos, ¿no? O sea... ¿Y por qué me generalizas? ¿Cómo les estaba mamá? ¿Cómo es que Pegaban. en mi época, a lo menos, era normal escuchar que, o sea, chucha, ayer mi mamá me sacó... ¿Cómo el era la pulso. manera de ella de reprender? O sea, dándome con un cinturón, dándome con mi cinturón en específico. Sí, pero era una cuestión repetitiva de todos los días, o sea, no había día que ella no llegue y no se Y entere te de ve algo. con el cinturón. Ajá, se entere de algo. Una vez me acuerdo por estar cortando una cebolla o un tomate, creo que era, me volé medio dedo. En el trabajo de ella, en la parte de arriba arrendaban departamentos, entonces yo vivía arriba del trabajo de ella, entonces yo... La situación de emergencias era que yo me asomaba por la ventana y le gritaba, ¡mami! Y ella se asomaba a la ventana, ¿qué pasó? Y le sacándole la mano, ¡me corté! Y yo solo veía las fotos de... Y ella, Ya subo, el cinturón. ya subo. No, desde abajo me gritaba, ¿qué hiciste? Y eso, o sea, encontrarse con mis sorpresas. ¿Cómo te sentías tú cuando llegaba tu mamá, evidenciaba tus travesuras y te reprendía? Pues, como todo niño, después de hacer una travesura, yo sabía lo que me iba a pasar, así. Pero, de cierta forma, yo como que trataba de llamar la atención de mi madre, ¿sí? Pues, yo no entendía, pues, tal vez la falta de tiempo que ella tenía por estar ocupada. Y yo, hoy por hoy que entiendo lo que es la responsabilidad y me doy cuenta, ¿no? Pero... tal vez lo que yo muy dentro de mí buscaba era poder pasar más tiempo con ella, ¿sí me entiendes? Tenerla ahí conmigo, porque ella salía muy temprano, llegaba muy noche, y era entendible, pues, o sea, hoy por hoy yo no le veo mayor problema, pero es lo que el niño tal vez quería, ¿sí me entiendes? Pasar con ella, alguien que me explique las cosas que están haciendo. Bueno, o sea, yo creo que nosotros los adictos, parte de nuestra predisposición emocional, ¿no? La hipersensibilidad emocional nos convierte en personas que sentimos al extremo. Entonces eso se reflejaba en ti con esta hiperactividad, o sea, esto de estar a tope todo el tiempo haciendo todo tipo de actividades, ¿me entiendes? Y es cruda esa situación, ¿sabes? Es perversa, porque la gente, si entendiera esta situación vista desde nosotros, todo lo distorsionamos, todo lo maximizamos, todo lo que sucede en nuestro entorno nos afecta por 1000. O sea, como tú dices, todo niño sí, pero nosotros los hipersensibles muchísimo más. Necesitamos más atención, más comprensión, más tiempo, y en ese punto no entendemos que pues están trabajando, que si no tenemos papá, pues porque se separaron, porque no se entendieron. En ese punto no entendemos nada de eso. Por ejemplo, tú, ¿dónde estaba tu papá? Pues el tema de mi papá si es una cuestión compleja, ¿no? Pues yo preferiría dejarlo con que no está. Ya, no es tú. No está. ¿Y te afectó eso? Claro, llegó un punto donde, por primera vez, o sea, a mí me nació preguntarle ¿qué es mi papá? Porque pues mi mamá tiene una relación con la que actualmente es el papá de mi hermana, pero
no es mi papá. Y mi mamá siempre desde pequeña pues supo decírmelo, él no es tu papá. Y obviamente hubieron momentos donde yo tuve la necesidad de preguntar a mi mamá dónde está mi papá. ¿Sí me entiendes? Durante mucho tiempo lo que a mí me ayudó a detener esa necesidad fue con el hecho de que llegué a la conclusión de que, ¿y si sería preferible no saber quién es mi papá? O no saber de mi papá. Entonces, cuando nació esa intriga en mi cabeza, y si no es lo que yo me espero, y si no es lo que yo busco, entonces yo prefiero evitarme ese escenario. ¿Qué buscas? Pues un papá que esté ahí, un papá que uno llegue del colegio y recibía esa pregunta de que cómo te fue, cómo estás, qué pasó, cuando me peleaba con alguien, qué sucedió, vamos, yo voy a hablar con el Wambra, o cosas así, ¿me entiendes? O que te vaya a ver a un partido de fútbol. Exacto, sí, también, o sea, yo siento que tal vez mi falta de afición por los deportes, porque, o sea, a mí de fútbol o de básquetbol, muy aparte. Tal vez fue por eso, por no tener a alguien que digamos, me diga, vámonos al parque. O sea, ese abandono, ya, esa carencia, generó ese rechazo Sí. de ti hacia los deportes, porque ¿quién me va a ir a ver? O quién me va a llevar, o sea, no es que tal vez ataque a mi madre con esto, pero estaba ocupada trabajando. claro, exacto. ¿Y cómo era tu relación con tu padrastro? Con mi O padre. con la pareja de su mamá. O sea, súper bien, ¿sabes? No tengo nada que decirle al Señor antes, o sea, muy agradecido porque gracias a él mi mamá está viviendo el sueño que ella siempre tuvo de criar a la hija que tanto se merece, ¿no? Con todas las de ley, con la única preocupación de que el desayuno, el almuerzo y la merienda les hagan perfectos, ¿sí me entiendes? Porque después de haberme criado a mí y a mi hermano, o sea, si me entiendes, ya ella se merece pues vivir esa experiencia que está viviendo. Pero ahora lo entiendes. Sí, ahora lo entiendo. En ese momento que pensabas. Pues obviamente tuve mis comportamientos conflictivos, tal vez mi desapego de mi mamá, por tal vez sentirme molesto de que no es la relación que yo hubiese querido que ella tuviera con Celos. Eso, celos, si me entiendes. Tal vez yo sentí durante mucho tiempo que él me robaba la atención de mi mamá, porque es como que llegaba él y yo me iba a otro plan, si pasaba a segundo plano. Entonces, pero era yo de Wambra. ¿Tú eres el mayor o el menor? El del medio, o sea, Son tres. éramos tres, ahora somos solo dos. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor es Tu difunto. hermano murió. ¿Y tu hermano mayor, cuando muere, qué edad tienes tú? Yo tengo 22 años. Ah, ok, ya vamos a hablar de ese tema. Y el ser el niño del medio no generó un celo cuando nació la siguiente. No, de hecho fue una experiencia súper bonita en mi vida. Te juro, porque esa experiencia de ser el hermano mayor fue algo que yo siempre quise. ¿Sí me entiendes? Porque tal vez mi hermano mayor ahora es mi turno. al principio, o sea, no, y ahí es donde a mí me nació por ser diferente, ¿sí me entiendes? Por no ser como lo que yo había vivido, o por no ser como el común denominador, porque igual en muchas otras relaciones de mis amigos me daba cuenta de cómo eran los hermanos mayores. ¿Cómo era? O sea, variaba, ¿sí me entiendes? En algunos casos era como que el hermano mayor modelo, o el hermano mayor que era como el que a mí me tocó en un inicio, ¿sí me entiendes? Con peleas, conflictos. Entonces yo decía, ay, yo sé cómo no quiero ser de hermano mayor, o sea, yo sé el hermano mayor que quiero ser, y pude vivir esa experiencia de cuidar a mi hermana, de mimar a mi hermana, de estar con mi hermana, y durante toda su infancia como bebé, ¿sí me entiendes? De cuidarla, de cambiar el pañal. Es una experiencia que yo no cambiaría por nada. ¿Qué sientes que la gente, o sea, a través del apodo que tú tienes, nunca ha visto? O sea, porque lo que ha visto es lo que se creó, que ya lo vamos a hablar después, pero ¿qué le podrías decir a la gente de quién realmente es Alan en esa etapa de su vida? ¿Quién realmente era Alan? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? Sus aspiraciones. ¿Cuáles eran sus anhelos? Porque yo creo que cuando nosotros estamos pequeños no tenemos dentro de nuestras expectativas de vida drogarnos o convertirnos en personas negativas para la sociedad o hacer daño a nuestra familia. ¿Cuáles eran las aspiraciones de Alan?
O sea, yo me acuerdo la primera vez que a mí me preguntaron en el colegio, ¿qué quieres ser tú de grande? La primera vez respondí policía. La segunda vez creo que había respondido médico. Y cuando me preguntó a mí mi mamá, ¿qué quiero ser yo de grande? Ya estando con mi hermano, yo le dije, mami, yo quiero ser músico. Yo voy a ser cantante. O sea, bueno, en esa época, pues, en mi inocencia yo decía, yo voy a ser rapero, mami. Y bueno, hay algo en mí que se quedó, ¿no? Con esta cuestión de la música, pero muchas veces yo era el niño que no encajaba, que quería pasar mucho tiempo, tal vez esa falta de poder haber estado con mi hermano desde un inicio, porque fue después de que estuviera el consumo de por medio que yo empecé a llevarme con mi hermano, que yo no pasaba con niños de mi edad. Yo más pasaba pegado a mi hermano o buscaba la forma de pegarme al grupo de mi hermano. O con personas Ajá, mayores. con personas mayores. Entonces, algo que yo siempre traté de mostrarles a las personas fue como que tal vez una madurez, pero que no supe cómo demostrarla, porque todas las acciones que yo tomaba eran como las de un niño malcriado, de un niño pequeño. Un rasgo del adicto hipersensible, o sea, del hipersensible, del niño hipersensible antes de convertirse en adicto, dice que hasta los 5 años nosotros somos espíritu. Pero a partir de ahí, nosotros desde la distorsión que tenemos de la forma en la que percibimos la realidad, una de esas es como moldear nuestra personalidad a patrones disfuncionales. Entonces aprendo que tengo que hablar malas palabras porque ahí me respetan. O tengo que, por ejemplo, yo pegarles a los niños de mi escuela para que me respeten, me tomen en cuenta. O sea, esa necesidad de pertenencia, porque nuestra forma de percibir la realidad es: nadie me quiere, nadie me toma en cuenta. O sea, algo que me sucedía a mí es que yo salía al parque normal y cuando veía niños jugando no me llamaba la atención. Y en cambio, o sea, ya veía la jorga de mi hermano, porque mi hermano pues tenía su grupito, si me entiendes, que se juntaban en el mismo parque. Y como te digo, si los niños de mi edad no me llamaban la atención, en cambio, o sea, escuchar ese tipo de conversaciones o... De niños. ¿Cachas? O sea, nosotros siempre quisimos algo más. Ajá, porque la conversación de ellos era de niños. Y no me llamaba la atención. De hecho, me parecía algo aburrido, algo monótono. Entonces yo buscaba buscaba madurar desde muy pequeño. Sí, y lastimosamente lo hacía mal. Y ahorita que topas este tema, me despiertas un engrama. Y es verdad, o sea, y es como que eres el bicho raro de ellos. Yo me acuerdo que estaba en mi colegio y habían puras niñas aniñaditas y fresitas, y de pronto yo era la niña mal hablada, la que se inventaba que su papá era narcotraficante, que no era, ¿no? Sí, yo me inventaba las historias, hay mucho Pablo Escobar, y todos así como, qué raro, o sea, era el bicho raro, pero eso me gustaba, ¿sabes? O sea, me gustaba sentir que me tenían miedo, así. O que uno era distinto. Ajá. A lo común que se escuchaba. Uh-huh. Yo inventaba que mi papá se había muerto en las Torres Gemelas. Mi papá estaba en los Estados Unidos y en las Torres Gemelas él se murió. ¿En serio? Yo decía, el 50º piso. A ver, ¿qué cosas te definen más allá del personaje que se creó en ti? ¿Qué crees que te define como persona? Algo que yo siento que tengo muy arraigado es ese espíritu de niño. O sea, esa alegría que, o sea, las personas que me conocen te lo pueden afirmar. O sea, conmigo es full diversión, full joda, en buen plan. Sí, yo lo sé. Lo he vivido. Pero, o sea, sabiendo tomar las cosas con la seriedad que se deben. Las cosas que deben de tomarse con seriedad, y pues... Porque muchas veces, o sea, yo me he aprendido a identificar tal vez mis vacíos o mis carencias, que muchas veces, o sea, yo ocultaba detrás de una sonrisa. Uh-huh.
Entonces ahora pues puedo disfrutar de mí mismo, de Alan, más que nunca. Entonces mi espíritu de niño, tal vez mi franqueza, porque o sea, por más que me duelan, yo tengo que decir las cosas como son, ¿sí me entiendes? Y muchas de las veces, o sea, ese tipo de verdades, o de ser tajante y serio con las cosas, a mí me produce gracia, pero no de burla, sino que, o sea, es la forma en la que yo veo la vida, busco, o sea, alegría en todos los factores, porque o sea, mi egocentrismo tal vez a mí no me permite sentirme mal, pero es algo que, o sea, yo también tengo que entender que hay cosas que no las puedo tomar tan a la ligera. Claro, y bueno, es parte, o sea, De mi es personalidad. parte humana estar mal también. Yo siempre digo, o sea, no tiene nada de malo estar mal. Lo que tienen de malo, o sea, es tomar el dolor y hacerlo sufrimiento. O sea, que Entonces, vivir y el cagar dolor con- es, ya, o sea, no lo puedes evitar, pero el sufrimiento sí puedes decidir, o sea, es optativo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que todo adicto es un niño emocional, pero ese es un niño que cuando entra en un proceso de recuperación o bien lo madura, pero sin perder esa chispa, personalidad. esa chispa que te conecta con las personas, porque yo considero que eres una persona muy chévere, muy graciosa, o sea, me gusta tu humildad, tu franqueza, tu naturalidad, o sea, es algo como que te define, ¿no? A ver, pongámonos la máscara, como cuando uno consumía, ¿no? Pongamos la máscara, pues, para manipular acá, para sacar ventaja de acá, Exacto. para hacer esto, entonces como que eso es algo que yo admiro de ti. Entonces, no, o sea, todos los adictos tenemos esa personalidad, ese niño interior, pero no todos lo podemos exteriorizar. Ajá, porque hay otros que todavía siguen poniéndose ese escudo de Exacto. no, yo no soy así. O que viven, o sea, guardándose eso. Y qué genial poder sentir y ser como niños, no siempre, Claro, pero sí, pues como la un niño mayor parte del maduro, tiempo. pero como un niño maduro que Y también tome destaca, buenas decisiones. destaca bastante el tema de la resiliencia, ¿sabes? Ujú. Porque, o sea, ahora estando en recuperación son donde me debo preparar para los golpes más fuertes que me va a dar la vida, ¿sí me entiendes? Entonces aprender a ser resiliente gracias a esa personalidad o a ese toque que me caracteriza. Pero eso fue un proceso para Sí. poderlo descubrir. Sí. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuándo llegan las drogas a la vida de Cogollo? De Alan, O perdón, sea- porque hasta ese punto no era Cogollo. No, hasta ese punto no. Como te digo, o sea, el primer contacto que yo tengo Fue con mi tu hermana fue con mi hermana. Ujú. Pero de ahí, o sea, al conocer sustancias fuertes fue ya una vez que mi hermano se independiza y yo pues ya no tengo la presencia de él ahí porque él venía a ser como que mi orientador, mi guía, ¿sí me entiendes? En las cuestiones sociales para saber con quién sí, con quién no y con quién nunca. En cambio, ahí me tocó a mí aventurarme así, a conocer, aprender a conocer a las personas. Pero, Alan, cuando tú consumes, ¿qué pasó ese momento en ti? O sea, ¿cómo reaccionó tu cuerpo, tu mente? Cuéntame cómo fue. O sea, verás, la primera vez con mi hermano, pues fue una experiencia súper bacán, pero o sea, gracias a mi hermano, ¿sí me entiendes? Porque mi hermano pues supo explicarme cuáles eran, por qué me tenía yo los síntomas que tenía, que empecé a sentir sueño o empecé a sentir hambre, entonces él empezó a cuidarme. Y yo me sentí por primera vez protegido, pues por mi hermano ya no lo vi como una amenaza o como un peligro, ¿sí me entiendes? O como un rival, lo empecé a ver con otros ojos. Y era, para mí como niño era una sensación increíble, que, o sea, por primera vez empecé a sentirla, a pesar de estar grifo, como decían, ¿no? Pues dije, o sea, viví lo que es tener un hermano mayor. ¿Sabes? Cuando nosotros consumimos, o sea, el consumo viene a cumplir una función emocional en nuestra vida, ¿ya? Para el hipersensible. Por eso se queda el consumo con nosotros. Y tú lo que dices es, ok, yo consumí, se activa nuestra distorsión cognitiva, me aceptaron, me quisieron, me apoyaron, me ayudaron, me enseñaron, de aquí soy. ¿Me entiendes? Aquí es, o por aquí es. Por porque aquí es. dentro de mi distorsión, oye, cuando consumo esto, me quieren, me apoyan, me buscan, me cuidan. Exacto. Y por eso cumple esa función emocional, para luego volver a repetirla. Entonces, después como te digo, se va mi hermano y yo empiezo
empiezo a experimentar lo que son las malas amistades. ¿Sí me entiendes? Entonces me doy cuenta, identifico cuál es el grupito bacán y el grupito de los malos del colegio. Y a mí me llama más la atención que los malos. Y como te digo, o sea, mi personalidad cambia totalmente porque ya no soy ese niño cohibido o ese niño apartado. Empiezo a moverme más, empiezo a conversar más, empiezo... Cumple esa función Ajá. emocional el consumo. Entonces yo dije, si me puedo comportar así con mi hermano. Y también como que siguiendo las actitudes de él, porque yo le veía que, o sea, me daba cuenta ahora después de haber consumido de que él cuando consumía era más alegre, era más movido. Entonces yo empecé a comportarme igual y mi vida social cambió rotundamente. Él fue tu primer molde. Sí, pero una vez que él se va, yo empiezo a tener como que demasiada libertad, ¿sí me entiendes? Y mi mamá cuando se da cuenta de eso y empieza a retenerme, pues yo me voy en contra de las normas de mi mamá y empiezo a hacer lo que a mí se me daba la gana. Y mi mamá tal vez por esa falta de... ¿Qué edad tenías? 14 años más o menos. A lo que mi mamá... Por el tema de que mi mamá, o sea, pasaba muy poco tiempo con nosotros, por el tema del trabajo, porque era madre soltera, pues yo empiezo a hacer lo que se me daba la gana. Hasta que el día que mi padrastro pues decide juntarse con mi mamá. O sea, no se casaron, pero ya se Empezaron a pusieron vivir juntos. ¿Y cómo lo tomaste? Bacán. Ya. O sea, yo desde mi perspectiva de consumo dije, es una casa propia, me voy a mudar a Valle de los Chillos. O sea, no. Y yo llego y conozco la casa y digo, no, man. O sea, y yo de vivir... O sea, entró a la casa y yo, no. De vivir en un departamento arrendado y vivir donde mis amigos y conocer que tienen casa propia, que tienen su tele, que tienen sus cosas, o sea, a que mi mami me diga, aquí vamos a vivir y yo ver así la casa y digo, bien, por fin, y que ya tengo mi cuarto solo para mí y yo decía que se iban a ir dando las cosas, o sea, que iba a tener mis cosas, que me iban a comprar mi play y cosas así, o sea, iba a poder invitar amigos, amigas pero, o sea, yo me dejé llevar de las malas amistades. ¿Sí me entiendes? No supe escoger. Y terco, porque mi mamá me decía con él sí, con él no, con él sí, con él no. Porque mi mamá era de esas mamás que yo decía, mami, vine con unos amigos. Bueno, entonces mi mamá como que se quedaba ahí y veía cómo entraban. Y ella se fijaba en pequeñas cosas como que este no me saludó, este me cae bien o este no me cae mal. Este sí, este Ajá, no. este sí, este no. Y ella se daba cuenta de con quién sí, con quién no, cuando decía, bajen a comer. Y uno de mis amigos Esa era decía, la prueba de fuego. Ajá, esa era la prueba de fuego. Y uno de mis amigos decía, yo ya comí, ¿no? Y le digo, ¿cómo es? El Sebastián dice que no quiere comer, que él ya comió. Yo les dije, bajen a comer, no les pregunté si quieren comer. Así que ahorita vas a decir que comer. Desde ahí descartado el pan. Sí, entonces todos mis amigos eran así como que en la mesa así. Y esperaban que les pasaban el plato de la comida y ya, pues, o sea, comían y mi mamá se fijaba en todo, hasta en cómo comían, Cómo sí, masticaban, cómo masticaban, hacían sonar el si es que plato. acababan, si es que acababan. Si se levantaban a Ajá. lavarse el plato. Entonces, ahí, ese tipo de cosas yo no supe identificar a tiempo, ¿sí? Para saber con quién sí, con quién no. Entonces, yo me dejé llevar mucho de las malas amistades. Y mi mamá me decía, con él no, con él no, con él no. Y yo de terco iba a comer. Empecé a tener otros gustos, empecé a guiarme por cosas que igual veía en redes sociales, de las fiestas, de esas cuestiones de cosas. Entonces, alrededor del 10º curso, del 10º grado, conozco lo que es la música, conozco lo que es el freestyle y todo ese tipo de cosas. Entonces, en un pequeño grupito del colegio empezamos a improvisar. Y a mí me llamaba la atención pues este tipo de cosas. Yo desde pequeño solo escuchaba rap. ¿Sí? Cuando estoy improvisando y los demás empiezan a presentar así, que yo soy tal, que cuando a mí se me empieza a correr así, no sabía. Y yo me acordaba de las veces que mi hermano llegaba y me decía, oye Mateo, ¿tienes un cogollito? O ya llegaba, o a veces llegaba borracho y me decía, cogollito, cogollito. Y nació el cogollo. Y ahí fue, ¿cómo te llamas? O sea, yo soy el cogollo. ¿Cómo están, muchachos? Mi nombre es el cogollo, venimos de aquí y ya, así Ya. se me entiende. Entonces, yo entiendo, comprendo lo que es la composición y me da por escribir.
escogí una pista y escribí mi primera canción, que fue alrededor del 2016, 2017. Escribo mi primera canción. Hace casi 10 años, ¿no? Sí. 9 años. Y escribo mi primera canción y queda fenomenal. De hecho, es la única canción que yo tengo en internet. Se llama Accidentes, que es la historia de cómo conozco a una chica. Entonces es un R&B que ni yo me di cuenta de lo bien que lo estructuré sin saber ni siquiera de cómo se estructura una canción. Composición. Ajá, nada. Y conozco a un compañero, conozco a un man de otro colegio, pero que él tenía todos los equipos en la casa de él. Un guaguito con un potencial tremendo, así. Y él me escuchó cantar y me dijo, ven a mi casa. Y grabo mi primera canción y me acuerdo ese día, llego al colegio, o sea, no le aviso a mi mamá, pero llego primero al colegio. Y les hago que escuchar a mis compañeros y me dicen, no jodas, eres tú. Y todo el mundo me decía que les pase la canción. Y a todos mis compañeros les compartía mi canción y les digo, búsquenme en YouTube y tal. Y todos escuchando y me volví la sensación de mi colegio, estaba en el Nacional con no me acuerdo. Y se crea un boom, literalmente en un día. Estaba rodeado de full gente que quería escucharme cantar la canción en vivo. Nuevamente la aceptabilidad social. No, y eso fue increíble porque, o sea, yo me monté en la película del artista famoso. Entonces, el día que yo lo hago escuchar a mi mamá, me dice, wow. O sea, primero le hago escuchar y me dice, le digo, mami, escuche, ¿usted sabe quién canta esta canción? Y me dice, a mí no me gusta, escuche. ¿Quién es? Escuche, usted sí sabe. Hasta que se quede escuchando y me quita el parlante y me dice, a ver, eres vos. Sí, mamita, eres vos, a ver, repite. Y se queda escuchando. Entonces, el día que yo grabo mi primera canción, así como yo decido que hay, ese es. ¿Sabes? Yo te escucho y saco mis conclusiones terapéuticas. Estás mal. De aquí no te vas. No, o sea, dame tu teléfono. Pensaste que venías a una entrevista. No, verás, o sea, cuando nosotros los hipersensibles, dice la literatura, que buscamos en personas, lugares y cosas resolver nuestro mayor problema, y nuestro mayor problema está en nosotros mismos. Entonces, mi mayor problema, mi niñez, mis carencias, mis heridas, mis traumas, mis realidades, ¿no es cierto? Mi mayor problema lo tengo en mí, pues ahora, bueno, después de un proceso lo descubrimos, nos fugamos en personas, lugares y cosas. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el primer lugar que te fugaste de tu realidad, el parque, o sea, ir a ver a tu hermano con los panitas, jugar, pasar en un ambiente que no es pero ese fue tu lugar. Personas, los amigos de tu hermano, ¿me entiendes? Cosas. Después, o sea, antes del consumo, la música, o sea, todo eso comenzó a llenar un vacío, ¿ya? Y yo siempre digo, o sea, no es que esté mal, el problema es que nosotros lo hicimos a través de la necesidad de huir de nuestra realidad, y es un patrón que el adicto tiene, huir de su realidad a través de personas, lugares y cosas. Después llegaron las drogas, cumplieron su función y nos destruyeron totalmente. Y yo siempre digo, antes de que se vaya a la basura, las drogas vinieron a salvarnos, porque nos dieron un equilibrio que estábamos necesitando urgentemente. Urgentemente, sí. Y eso es lo que la sociedad, pues si le cuentas o le dices, no entiende, no lo va a entender. Y lo pone como pretextos o justificaciones que el adicto se pone. El maldito, el sinvergüenza, el caretuco, el mal hijo, y no saben, o sea, no saben que esta enfermedad viene ni siquiera del consumo, el consumo es un síntoma, sino de raíces muchísimo más profundas emocionales. Ya, tú consumes, tú ya estás montando en el barco de Hollywood, ¿no es cierto? Ya el mejor rapero. Y después, ¿qué pasa? Malos amigos, malos consejos me llevan a mí a adentrarme en temas ilícitos. ¿Ya? Sí, y empiezo a arruinar el ambiente familiar. El ambiente... Ya empieza, o sea, tu consumo a generar caos. Sí, a generar problemas fuertes en mi casa. A generar peleas de mi mamá con la pareja de él.
Y hasta que decido que ya, pues, o sea, estoy haciendo las cosas muy mal en mi casa. Y gracias a las cosas que yo hacía, pues genero cierta independencia. Hasta que me llega a mí la idea loca y digo, me voy a ir a la casa. Entonces, las mejores ideas de yo termino de hacer una cagada y mi mamá me dice, ¿qué? yo termino de hacer una cagada y mi mamá me dice, ándate de la casa. Entonces, me robó las palabras de la boca, le digo, mamá, me iba a ir igual. Justo eso le iba a decir. Me voy en malos términos de mi casa y me arruino un cuarto. Y bueno, sigo haciendo mis cosas, pero... Y ya tenías el justificativo, ¿no? Me votaron. Me botaron. Exacto. La víctima. Entonces, sí. Entonces yo le decía que era una mala madre, o sea, yo la traté de loca. Son cosas que... Necesitabas justificar lo que Sí. hiciste. Entonces yo siempre me victimizaba, ¿no? Con que yo era el que nunca le paraban bola, al que... Cuando en verdad, o sea, toda la atención, ahora que mi mamá era ama de casa, pues toda la atención me la daba a mí, en ver que yo no termine haciendo alguna barrabasada, como dice mi mamá, termine haciendo alguna barrabasada con todas las tonteras que a mí se me ocurre hacer, porque yo me empecé a coger el carro de mi padrastro, o empezaba a hacer fiestas en la casa, hasta que ya me dediqué a esto que te digo, de los temas ilícitos. Entonces, como te digo, ya literalmente ya era la gota que derramó el vaso. Me fui de la casa y ahí fue cuando le di rienda suelta, pues, a las malas amistades. Y ahí empezó, pues, una cadena de malas decisiones que a mí me llevaron a conocer el bazuco, que fue mi droga De impacto. De impacto, sí. El adicto es una persona que genera el patrón del abuso, o sea, se convierte en una persona totalmente abusiva y piensa que los demás tienen que resolverle todas sus Sí. peticiones y si no le resuelven, Hago un es el berrinche. primero a Hago un resentir. berrinche. Como tú decías, somos unos niños, pero como estamos mal educados emocionalmente, aunque tengamos la edad que tengamos, si no entras en mi juego, te hago un berrinche. Exploto, grito, pataleo, me voy. Y tú eres la mala. Ujú. Y los demás son los malos. Y todos son los malos y yo soy el víctima de toda esa situación. Está bien, me gusta que lo reconozcas. Perdóname, mami. Listo. Te vas y ¿qué pasa? Empiezo a tener malas amistades, conozco lo que es el bazuco, empiezo a adentrarme en estas cuestiones del bazuco, pero yo seguía con mi loca idea de la música. Yo empecé a organizar lo que son batallas de freestyle en el Parque de Santa Clara. Hasta ahí iba todo bien, ¿no? Porque los proyectos... O sea, estaba en el progreso. Ajá, porque los proyectos que yo tenía, a pesar de mi consumo, pues iban bien. Eran buenos. Eran buenos. Tenían acogida y todo, pero después sucedían por cualquier motivo. Yo me refugiaba en el pueblo. Me refugiaba, o sea, pasaba algo o algo me salía mal y me refugiaba. Que no fue mucha gente, que me fue mal, que no vendí porque yo vendía, que no vendí lo suficiente, entonces me voy a fumar. Entonces ahí empezó la cadena de malas decisiones, me problemé, fallé a gente que no debía fallar, fallé a amigos que a pesar de muchas cosas, o sea, pues me apoyaban de la mejor manera, de esos amigos que en su tiempo yo no supe reconocer que mis amigos eran los que me decían, oye, no, o ven, vámonos a otro lado donde te vas a fumar. Ya comenzamos a perder el respeto ya empezó. por todos y por nosotros. Y por mí mismo, más que nada. Entonces, después de una separación amorosa, escribo otra canción, ¿no? Gracias a una separación amorosa, pero... Sepárense. Yo creo que esa es la mejor forma de escribir. Me ha pasado. O sea, sí. A pesar de que es una experiencia duramente adquirida. Pero gracias a eso, pues sí, o sea, tuve un despertar... un despertar de inspiraciones que a mí me ayudaron a avanzar bastante en el tema de la composición, me ayudó a adentrarme más, a informarme más, a educarme. Ajá, los desamores, porque digo, no, ella no se merece verme mal. Cantemos. Cantemos. La última canción que te escribo. Espero que seas feliz, aunque ya no estés conmigo desde que te vi partir. Bueno, ya. No, a ver, ¿cómo? Dice, baby, I have a dream, y era un futuro contigo, y si tú me pides del cielo, mami, yo te lo consigo. Mira, te hablo muy en serio, ya no ando en aquellos líos. Yo busco la extravagancia para no vivir sencillo. Es fugaz como un cigarrillo, es letal como un gran cuchillo. Es del amor por el que dicen que ya más de doble filo. Pero yo ando bien tranquilo y sigo escupiendo mi estilo. Y a veces me voy de pipa y sigo soñando contigo.
Y bueno. Siempre tenemos que meterle a la droga en la canción. Sí. Es que era como que el hook para llamar la atención de la gente. Y aparte del hook, o sea, era nuestra realidad. Sí. Porque a la final yo creo que cuando escribimos, o sea, plasmamos lo que vivimos. Y de ahí viene la mayor de mis idioteces. O sea, la mejor idea que tuve. Porque llegué a un punto donde no sabía de qué escribir. Y mi realidad es que yo me decía a mí mismo, yo no voy a escribir de algo que yo no he vivido. Porque eso es lo más falso que puede haber. O sea, mi música no representa. No va a llegar, no va a llegar. Nada. Entonces yo digo, yo tengo que vivir la calle. Yo tengo que experimentar lo que es la calle para poder hablar de la calle. El mejor pretexto para hundirme en las drogas. El mejor pretexto, la música. Conozco Quito, conozco lugares de consumo, pero después conozco San Roque. Y me doy cuenta que en San Roque el adicto no llama la atención. El adicto es algo que la gente ya normalizó. Pero me doy cuenta que también hay trabajo. Y que la gente le da la oportunidad al adicto de trabajar. Tal vez por mano de obra barata, por un millón de razones, pero le daba la confianza al adicto. Entonces yo digo, aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy. Está lejos de la zona, del lugar donde vive mi familia, de las personas que me conocen. Y yo vengo de esta separación, entonces yo digo, aquí me voy a morir lentamente, sin que nadie se dé cuenta y ya no voy a molestar a nadie. Porque después de haber vivido lo que viví, lo que yo buscaba era morirme, porque yo decía en mi locura, nunca me he olvidado de esas palabras, tengo un brillo tan grande que no lo merezco. Y yo he hecho la víctima del alcohólico. Tengo una bendición que Dios me dio, pero yo no la merezco y se la voy a regalar a las demás personas. Ayudar a las demás personas a brillar con una luz propia, porque la luz que yo tengo es tan grande que no la merezco. Bueno. Sí. No, pero oye, o sea, yo te escucho. Y sí, yo cuando me internaron hace 12 años, escuché por primera vez lo que acabaste de decir. Mis mejores ideas me trajeron hasta aquí. Uno estaba sentado en la silla blanca, internado, odiando a todo el mundo, ¿no es cierto? Dándote golpes en la cabeza como que... ¿Por qué estoy aquí? Y me dijeron, tus mejores ideas te trajeron hasta aquí. Y yo no entendía, a qué hacía referencia a esa frasecita. Pero es verdad, o sea, si tú te pones a analizar, ¿no?, las decisiones que tomaste, las ideas que tuviste para llegar a hacer lo que hiciste, fueron tus mejores ideas. Me voy a ir a vivir a San Roque, allá nadie me conoce, allá mi luz va a dejar de brillar para entregársela a todas las personas. A alguien que sí se lo merezca. O sea, son tus mejores ideas, o sea, y hasta ese punto las defiendes. Porque yo, cuando tenía esas ideas y me sentaba a beber con alguien o consumir, las plasmaba, o sea, las planteaba. Sí. Estas son mis ideas. Y en San Roque peleando con la gente. Yo soy el hijo pródigo de la calle. Yo soy el elegido del barrio. ¿Cachas? Y aparte de que, bueno, las drogas también cumplen su función, o sea, en nuestra psiquis y pues sí alteran nuestra forma de percibir el mundo. Entonces se altera todo. No, o sea, algo que yo todavía pues no termino de ¿cómo sería? O sea, de sacar conclusiones es que de cierta forma yo sí cambié la forma el pensamiento de ese grupo social específico de San Roque, porque, o sea, el trato que la gente tenía con el adicto hace años era completamente diferente del que tienen ahora. Y en cierta parte, o sea, yo sí me doy el crédito porque yo sí llegué a convertirme pues en un sinónimo de San Roque, porque era un cogollo el de San Roque. O cuando la gente necesitaba un buen trabajador, un trabajador de confianza, anda, llámamelo al cogollo, al cuencano, al que tiene la cicatriz aquí. Y la gente, o sea, yo algo que yo le pedía a la gente era o que me trate por mi nombre, por mi apodo. Yo soy Cogollo, o Mateo, o Acerido, que es un apodo que me pusieron allá. O sea, pero Acerido, que en quichua quiere decir sonriente, o el que más sonríe. Les pedía que... El soldado tenía que ver con Cogollo. Sí. Entonces, la gente sabía que si quería contar con mi mano de obra tenía que tratarme como una persona normal. No usar eso, porque la gente era muy despectiva. Oye, fumón, oye, loco, oye, drogadicto.
Entonces eran cosas que a mí sí me molestaban, pero que yo me tuve que aguantar al principio porque necesitaba que la gente me conozca. Pero llegó un punto donde yo me planteé eso, yo voy a quitarle criminales a la calle. Porque llegaban personas de otros lados que se quedaban en San Roque. Y tal vez por el rechazo de las personas yo me di cuenta que así nacía el delincuente. Por la falta de oportunidades y por el maltrato que la sociedad le da, deciden cometer actos violentos, ser agresivos. Entonces, algo que yo le daba a las personas que yo me daba cuenta que valían la pena, sí, personas como yo, gente con la que yo me identificaba, ¿no? Antes de saber lo que es la identificación, me daba cuenta de que eran personas así como yo, o sea, gente bien, gente de casa. Y yo decía, brother, mira, ¿tienes hambre? Y el hermano me decía, sí, te voy a dar mi tarjeta de crédito, loco. Anda a ese restaurante y saluda. Algo obligatorio que yo le decía a las personas que pasaban conmigo, obligatorio es, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con los vecinos, por más caretuco que suene. Entonces yo le decía, anda a ese restaurante, saluda y pregúntale, señora, de repente no necesita que dé botando la basura, ¿para qué me regala algo de comer? Y te regalan comida, o sea, botas la basura, pero te regalan comida y una moneda. Y va a llegar una persona que te pregunte cómo te llamas. Cuando te pregunten eso, aférrate ahí con garras y dientes porque siempre va a haber una persona que se fije en ti y quiera saber de tu historia. Y ahí es donde, y esas son las oportunidades que Dios te da para no hacer las cosas. Y ya había personas que lo hacían, literalmente. O sea, yo después de un tiempo me daba cuenta y veía a alguien trabajando y ahí fijo, que le dejaban dormir ahí o que le daban un lugar donde dormir, pero ya trabajaba ahí y ya se veía con una persona completamente diferente. Tal vez seguían consumiendo y todo, pero no estaban haciendo cosas malas o no estaban como yo, durmiendo en la calle. ¿Sí me entiendes? Entonces eran como que pequeñas satisfacciones que a mí me daban y de ahí viene el hecho de que yo voy a cambiar el pensamiento de ese grupo social. Alan, ¿y este pensamiento que te nace de lo de hacer respetar a la persona adicta? Entender más que respetar. Ya, es hacer entender a las otras personas que es una persona. Sí, eso, que atrás atrás del consumo siempre va a haber un ser humano todavía. Atrás el drogadicto todavía es un ser humano que es incomprendido, o sea, pero fue un tema bastante duro el hacerle comprender eso a las personas, ¿sí me entiendes? Y yo me desgasté bastante en el proceso. Es algo de lo que no me enorgullezco, pero hoy por hoy tampoco me avergüenzo. Pero, o sea, es súper bueno lo que tu ideología envuelta en una negación profunda. Sí, sí. Porque es como que en vez de salir, Me hundía más. pero no porque querías, sino O sea, porque estabas enfermo. Exacto. Y esa es la progresión de Y la yo me enfermedad. autoengañaba por la decepción amorosa que tuve. El autoengaño, o sea, se refugiaba en eso, en que no, en que a mí me lastimaron, me traicionaron y ya no quiero nada más, ya no quiero nada sin los con ellos. Y el adicto lo que necesita son justificaciones para consumir. Y entre más justificaciones y más pretextos y más razones, mejor. Y fue un golpe durísimo porque cuando yo me di cuenta ya había pasado como 5 años. ¿Sí me entiendes? Entonces fue un tema súper difícil para mí, o sea, de entender. O sea, ya cuando me di cuenta de que eran 2021, 2022. Es que psicológicamente dice que una emoción en cualquier ser humano dura 90 segundos. Sí. Pero en nosotros dura años. Años, porque no sabemos trabajar nuestras emociones, no sabemos qué hacer con ellas. Por eso necesitamos un programa como el que ahora tenemos. Sí. Necesitamos herramientas, exactamente. Listo, entonces, a ver, yo quiero ir al grano, Alan. Te haces muy viral, ¿no es cierto? Muy famoso. Producto de una entrevista que te hacen justamente en San Roque, como tú lo mencionas. José Delgado, creo que es la persona que no, te... la primera fue el quiteño. Bueno, esa fue la primera. La que yo vi fue la de José Delgado. Cuéntame la de Quiteño, ¿cómo fue? Ese fue el colmo de los colmos, o sea, fue como que irme en contra de mis planes, porque mis planes eran que nadie se entere que yo estaba en San Roque. Ahora, yo estoy normal en la esquina con unos taxistas informales, ¿no? Era una esquina donde había taxistas, ¿no? Y yo pasaba ahí jodiendo porque... Jodía, ¿no? O sea, ahí pasaba y ahí consumía. Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. No, esperando a ver qué me sale. Perdiendo el tiempo. Y
Como para variar. Está bien. Y ¿Qué no suena cuando, tan feo? cuando de la esquina de la lavandería, o sea, ahí está la esquina para subir a la colmena, viene, se mete un man así, con una GoPro aquí en el pecho, así. Y yo de entrada me doy cuenta y le digo, brother, ese man no está grabando. Y los manes dicen, no jodas la plena. No está grabando, eso es una cámara. Y los muchachos se asustan, o sea, se psicosean. Y Carga le pregunta- callejera, y carga callejera. y el uno le pregunta, oye, brother, ¿por qué nos estás grabando y tal y tal? Cuando yo le digo, brother, nos estás grabando, por favor, baja eso. Entonces lo pueden ver ahí, cómo es la vida en San Roque. Publicidad no pagada. Y yo le llamo la atención a mí porque yo digo, que me grabe a mí, yo soy el artista. Entonces le digo, brother, ¿me puedes decir cómo te llamas? No, es que mi nombre no es redundante. Le digo, pero brother, yo necesito saber quién me está grabando. No, es que ¿sabes qué? Venimos a hacer un documental de cómo es la vida en el mercado. Y a mí se me abren los ojos y digo, es mi momento. Es mi Es el momento. momento que estaba buscando. Cuando le digo, a mí Arranca mi luz. ñaño, a mí entrevístame. A mí me gusta la música, yo compongo, a ver, entonces, ¿dónde? Le digo, ¿dónde hacemos la toma? Lo peor es que yo metido en la película, ¿dónde hacemos la toma? Entonces me voy, me siento y censura eso. Y Don Vergas, Censura eso. se sienta y dice, mucho gusto, mi nombre es Alan Mateo Durán Aguirre, mejor conocido como el Cowboy. Tengo tantos años, soy de Cuenca. Y vivo en la calle tal, en la calle. Y Número aquí de a la- teléfono. y aquí número a la de vuelta teléfono. duermo, no, te juro. Y yo me doy cuenta ya después de haber hecho la cagada. Entonces yo le hago quedar mal porque el man viene a hacer crónica roja, ¿no? Entonces el man me pregunta, oye, ¿y cómo es vivir aquí en un lugar tan peligroso? Y le digo, brother, es que depende de ti, o sea, que el sitio para ti sea peligroso. Y me dice, digamos que yo vengo a ver a un amigo a altas horas de la noche. Entonces le digo, sí, es que tú tienes un amigo aquí y tu amigo, pues, sabes que tu amigo vive en un lugar peligroso, o tu amigo, porque tu amigo te va a decir que este es un lugar medio peligroso, no vas a venir a altas horas de la noche. Y el man se queda como que pensando y le digo, y si sabes que es un lugar peligroso, no vas a venir pues tomándote selfies y todo. Y es más, pues, ¿por qué tienes amigos aquí? exacto, entonces como te digo, entonces no vas a andar por aquí a altas horas de la noche, como dicen comúnmente, no, dando papaya. Entonces, el man ya no sabía qué decirme, ¿no? Y para colmo vienen unos manes, unos guaguitos que, de la jerga que yo siempre cuidaba de esos guaguas del barrio, que llegaban borrachos y era mi responsabilidad, dentro de mí decía yo, es mi responsabilidad llevarlos a la casa sanizar. Para que no les roben. Para que no les roben. Y es algo a veces frustrante porque, o sea, me doy cuenta de que yo les pude haber robado y no hubiera pasado nada. Te juro, porque después me contaban, oye, Cogollo, no te hice caso y me robaron. ¿Por qué no le Y es robaron? como que, Dios mío. Pero esa era tu esencia. Ajá, O sea, fuera de sí, cualquier cosa. era lo que me caracterizaba. Vienen unos manes y le hacen una escena a este man y este man se siente amedrentado y ya se quiere ir. Entonces el man ve esa como la excusa para sacarse y saca el video. Al día siguiente o unos 2 días después me dicen, Cogollo, saliste en el quiteño. Y yo como que, ¿y quién es el quiteño? Y ahí saco la conclusión de que el man que me vino a grabar ese día. Y digo, a ver, hagan de ver. Y de entrada, mi nombre es Alan Mateo Durán Aguirre. Y digo, ¿a qué rato me explota el pito? Mi mamá me busca por internet porque a mí me gustan los videojuegos y yo me sabía ir todo drogado, me iba a jugar a un internet de videojuegos. Cuando me desconecto al Facebook y mi mamá me dice, llámame de urgencia. Y le llamo. Oye, sinvergüenza, ¿qué habilidad tú tienes para hacerme quedar mal con tus abuelos? Tu abuela me llama y me dice, Fernanda, ¿cómo que el Mateo vive en la calle? ¿Cómo que tu hijo consume drogas? Fernanda, ¿dónde está tu hijo? Entonces, ya, sucedió, mi familia ya se había enterado. Ya dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya está. Mamita, todo es actuado, le digo, no, es de verdad. Es una película que estoy haciendo. Tenemos la mentira para todo. Sí, y lo peor es que como le decía que a mí me gusta la música y todas esas cosas, es un programa social, le decía yo. No me creyó. Es un experimento social. Siguieron las cosas, no generó mayor controversia en mi vida. Bueno, de hecho sí, ¿sabes? Porque a partir de ese punto empezó a llegar gente que me conocía o que quería conocerme, ¿sí? Y conocía grandes personajes como Carlos Obando
o Tiago, que son personas que sí generaron un impacto en mi vida, ¿sabes? Que fueron de esas personas que sembraron ese deseo de seguir viviendo, al darme cuenta de que sí, en verdad, o sea, no es locura mía, que tengo talento. Y después de un tiempo, ya cuando me volví a tirar al abandono, o sea, conocí otra chica que me devolvió las ganas, que en su momento me devolvió las ganas de vivir. Buscamos la persona, el lugar y la cosa que resuelva nuestro mayor problema. O que llene esos vacíos. Y ahora llegó ella. Y llega ella y se convierte como en una película, porque, o sea, literalmente como una película, yo me tengo que probar como otra persona más, pero ella en realidad sí quiere conmigo, y se vuelve una telenovela. Cuando no me di cuenta en qué momento, pero la relación se volvió tóxica. Sí, se volvió una relación súper tóxica y... Define tóxica. Tal vez yo no le daba la importancia que ella quería tener, pues estando en la calle, o sea, literalmente yo tenía que mantenerme resolviendo, generando dinero para seguir consumiendo, y ella quería que yo pase tiempo con ella. A mí me generaba esa intriga de que dónde ella se va a quedar, que ella también era bastante sociable, entonces se ponía a fumar con otras personas, y a mí me generaba cierta psicosis, pero yo, algo que me caracteriza es que yo nunca... Ella era adicta. Sí, la conocí en consumo. Entonces, algo que a mí me caracteriza es que yo soy muy ajeno a la violencia, literalmente soy súper pacifista. Entonces, yo literalmente no le prestaba atención y le decía, si tú quieres estar conmigo, tienes que mantenerte sola, porque yo no le quiero ver fumando con otras personas, porque la gente que va a decir, porque era algo sabido por todo el mundo que éramos pareja. Entonces, yo, como la gente del barrio me conocía, normalmente había mesas molestas de que, oye, cogollo, por ahí le vi a tu novia fumando con otro man, qué sé yo. Cuando un día, de la nada, literalmente, o sea, yo sufro una lesión en la columna, entonces ya no busco otras alternativas a trabajar en el mercado, ¿sí me entiendes? Porque por montarla de máximo escaleras, esa de hasta las 6 de la mañana me vacilo, me lesiono la columna por pasar varios... No dormía bien, literalmente no dormía durante días, no me alimentaba bien, pasaba mala noche, los efectos climáticos, el consumo de drogas, me lesioné la columna. Estás fumando así. Entonces decido dedicarme al expendio. Cuando estoy trabajando y viene un man y me dice, Cogollo, ¿qué pasa? Viene José Delgado. No, le digo, y yo ya había terminado la canción que le canté, el cierre de una etapa. Y yo dije, Dios mío, o sea, cada vez que yo me sentaba a escribir, yo decía, va a llegar el momento, va a llegar mi momento, porque yo sé que se va a repetir la situación del quiteño y voy a aparecer atrás de una cámara y va a ser el boom. Dicho y hecho, llega José Delgado, entonces yo entrego todo y digo, denme un teléfono y denme un parlante, y me dan. Cuando llega José Delgado y me desenvuelvo, la rompo. ¿Qué haces? Literalmente, o sea, el propósito de mi música... ¿Cuál fue la pregunta que te hizo José Delgado? ¿Te acuerdas? No me haces ninguna pregunta, yo me acerco a él, ya. Yo me acerco y le digo, José Delgado, regálame un espacio, necesito contarte algo, el propósito de mi música, por algo diferente, por algo distinto, para dedicársela a Dios, dejando todo lo malo atrás, todo ese despecho y todas esas cosas, porque eran las cosas que me caracterizaban. Entonces yo buscaba ese cambio de enfoque, tanto vivencial como musicalmente. O sea, tú pedías a gritos también salir de eso. Sí, es que yo, como te digo, cuando yo me di cuenta, San Roque me había atrapado. O sea, yo había creado una zona de confort en San Roque, de la cual yo no podía salir, tanto por mi apariencia. Y no solo San Roque, o sea, estabas esclavo del consumo, sí, porque el consumo nos esclaviza. Y me perseguía a todos lados. Entonces, en cualquier otro lado igual me nacía esas ganas de fumar, pero yo no me sentía lo suficientemente cómodo, entonces yo me iba a San Roque. Entonces... Y ahí de ahí estábamos con José Delgado. Le canto mi canción. ¿Cuál canción? El cierre de una etapa. A ver, quiero escuchar. Dice,
Tengo un millón de objetivos, anhelos y metas plasmados yo aquí en mi cabeza. Sueño con vivir tranquilo, me la pasé mucho divagando yo a la deriva. Conflictos conmigo mismo, compitiendo todo el tiempo contra esta mi pereza. Con la cabeza pegada una pipa, haciendo caso omiso a todo el que me estima. Tengo un poco de pendiente, gente que me quiere y que llevo presente. Y es que más que nunca camino para el frente, corazón valiente, una pinta al garete. Y siento un amargo vacío por dentro, así que malgasto demasiado mi tiempo. Sigo pensando en cómo acabar esto, yo solo trato de hacer lo correcto. Por mucho tiempo utilizando excusas, ya estoy cansado de inventarme pretextos. Y ahora canto mi vida y cuento lo que siento, pues siento como estoy en ese vacío. Sigo velando por ella y los míos. Hoy más que nunca voy bien decidido, comprometido con Dios y conmigo. Tiro para adelante con fe en el más grande, voy arrepentido en por cómo era antes. Quiero que orgullosa se sienta mi madre y seguir los designios que me dicta el padre. Y no pierdo la fe aunque duele el saber, duro de entender pero ya lo acepté. Ya comprendí, la ruina lo sé, hoy tan solo espero que la trate bien. Gracias a Dios por hacerme ver que soy capaz de mantenerme en pie. Never I dream ni me imaginé hacer esto que amo y ser este que ven. ¡Bravo! Pues, ¿y de ahí qué pasó? como dice la canción, o sea, dedicándosela a Dios y cuando, o sea, después cuando vi el video, E inconscientemente querías ser el orgullo de tu mamá. obviamente, o sea, ya estando Porque en la lo calle, plasmas. yo estando en la calle me entendí cada enseñanza que ella me dio. Lo que implica el sacrificio, lo que implica la responsabilidad y lo que implica el cariño, o sea, del hacer las cosas por las personas que quieres, aunque eso implique ausentarte, aunque eso implique el hecho de no poder estar ahí, porque, o sea, uno como madre, uno como padre, lo que más quiere es estar ahí para sus hijos, para el momento que ellos lo necesiten, más que nada para orientar, para explicar, para decir, para escuchar. Porque uno como niño lo que más quiere es preguntar. Entonces, escribiendo todas estas cosas es que yo fui dándome cuenta de lo malo que yo fui con mi madre. Sí, y como dice la canción, es el cierre de una etapa, o sea, literalmente pidiendo un cambio, una forma de salir. Aunque sonaba excusa, yo decía que iba a llegar el momento en el que alguien venga aquí y me saque de aquí. Porque yo no me siento en la capacidad de salir. Yo quiero decirle a todas las personas que nos ven, el adicto no es una persona mala. Tenemos que quitarnos esa connotación que tenemos sobre la enfermedad. El adicto es un enfermo, es una persona que está enferma y que está buscando mil formas de salir de eso, de dejar de sentirse como se está sintiendo, de dejar de vivir como está viviendo, o sea, porque nosotros sí palpamos el daño que nos estamos haciendo y el daño que estamos haciendo, pero sin ayuda es difícil salir de ahí, súper complicado, ¿no es cierto, Alan? Como te digo, yo llegué a la conclusión de que yo no era capaz de salir por mis propios medios. Entonces yo por eso empecé a llamar la atención con lo que mejor sabía hacer, que era la música. Como cuando eras niño. Exacto. Yo empecé a llamar la atención de la mejor manera, de la única manera en la que podía hacerlo. Porque yo lo último que quería era que mi familia tenga que seguir cargando con mis estupideces, ¿no? Con mis problemas. Entonces yo dije, va a aparecer alguien que tal vez por el tema de la música o la fama quieran aprovecharse de mí, pero me saquen de aquí. Entonces, y así fue. Y sucedió. ¿Qué pasó? La persona que yo menos esperé, porque, o sea, Boom Bap Killers es algo que yo escuchaba desde pequeño, ¿no? Don Pisco reaccionó a mi video, aparecí una vez más en redes sociales, todo el mundo fascinado y emocionado conmigo, todo el mundo, fue esa etapa donde todo el mundo me pedía fotos, y a pesar de que yo andaba pues mal, yo me aproveché de eso, pedía dinero por las fotos. Pero hubo una persona en particular, una persona a la que yo aprecio bastante y admiro con todo mi corazón, que se llama Giovanni, que fue en San Roque la persona que más sinceramente se preocupó por mí. La única persona que me buscó y me dijo, Mateo, yo te puedo ayudar, yo puedo hablar con este man, o yo voy a hablar con este man, quiero verte bien. Y personas que literalmente, o sea, no llevan mi sangre, pero llegaron a tener ese apego conmigo como si fueran de mi familia. Por eso, si es que estás viendo esto, Giovanni, te quiero. Hasta que un día él llegó y me dijo, brother, vamos a grabar una canción y detalles.
pero ¿sabes quién va a venir? Y le digo, no, ven, es una sorpresa, pero quiero verte bien y tal. Y yo, bien amanecido. Yo bien amanecido, digo, no pasa nada, pero necesito cambiarme de ropa. Vamos, te doy una ropa. Me llevaban... Yo me daba cuenta de la forma en la que las personas, en el concepto que las personas me tenían cuando me daban ese tipo de confianza, cuando me llevaban, por ejemplo, a la casa. Entonces es como que yo, obviamente, con toda la vergüenza del mundo, porque yo estaba consciente de que estaba sucio, feo, y olía feo, que es lo peor, ¿no? Entonces me decían, pasa, loco, no, pasa, así, porque yo era bien receloso, ¿no? Pasa, loco, siéntate. Y yo no me iba a sentar porque iba a quedar viendo mal el sillón, y me decía, siéntate, ¿qué pasa? Entonces, ese tipo de cosas fueron las que a mí me hicieron darme cuenta de que Giovanni pues tenía una intención sincera conmigo, de que no buscaba lucro ni nada de por el estilo. Cuando me dice, va a venir Don Pisco, le digo, no, anda plena sí, así que ya cambia, anda, bañate, cámbiate. Cuando llegó Don Pisco, y se dio, o sea, él dijo que iba a hablar con Johnny Ceballos para regalarme una media beca, y se dio. El día que vino a verme, pues yo le dije que yo no quería ningún espectáculo, que quería irme por mi propia voluntad, pero... No quería show. No, literalmente lo que yo no quería todavía rehabilitarme. O sea, yo no entré en ese... Yo no superé mi negación en ningún momento porque yo me entré con una mentalidad supremamente equivocada, porque yo decía, van a ser como unas vacaciones pagadas, voy a salir y pues... voy a grabar. O sea, antes de entrar tú ya tenías la reserva. Sí. Yo ya tenía esa reserva y fue algo que yo no supe identificar, este tema del compartir o de saber hablar. O sea, yo no hice un trabajo, lastimosamente, estando donde Johnny, que es algo de lo que sí me arrepiento. Lastimosamente... Porque tuviste la oportunidad de sí, porque tuve la oportunidad de literalmente conocer lo que es la recuperación, si me entiendes. Por priorizar muchas otras cosas en vez de mi propia vida, pues literalmente me obligué a mí mismo a experimentar una recaída. Cuando llega Johnny Ceballos, ¿qué es lo que piensas? O sea, porque él llega a verte o tú vas... No, yo voy allá. Llega Don Pisco y con Giovanni nos vamos para allá. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? Bacán, o sea, como de costumbre mía, repitiendo ese patrón, me aproveché de la confianza. Porque agradé, subí, escalé en el tema de la confianza, hasta un punto donde yo no necesitaba hacer mayor trabajo que levantarme temprano y acostarme tarde. Entonces yo abusé mucho, cada vez que podía le pedía plata a Johnny para comer cosas y es algo de lo que yo me doy cuenta hoy que Johnny se daba cuenta. Por eso no me dio la importancia que tal vez yo quería que él me dé, porque yo ya quería que me saque a hacer videos, que me compre ropa. Porque tu objetivo fue ese. Ajá, porque mi objetivo siempre fue ese. Entonces, tal vez, o sea, yo me doy cuenta y le agradezco a Johnny tal vez la forma en la que él me trabajó, porque tal vez la historia hubiera sido hasta peor, si me entienden. Llegó la chica de la que te hablaba y... ¿La que consumía contigo? Ajá. ¿Ya? Ella también se había parado, no, me dijo que quería que yo me vaya a vivir con ella y pues como te digo, por priorizar muchas otras cosas en vez de mi vida, pues acepté y me fui. En malos términos de donde Johnny, porque literalmente no fue un momento bonito, porque él no quería dejarme ir. Y yo me doy cuenta, o sea, hoy por hoy me doy cuenta de cuán diferente hubiera sido mi historia. Pero ya, o sea, pasé un tiempo afuera, traté de hacer las cosas bien, pero sin esa red de apoyo, pues era algo lógico que no me iba a hacer. Y aparte de eso ya tenías la reserva. Sí. O sea, tarde o temprano. No, pero a pesar, o sea, porque ¿cómo? la reserva se cristaliza. Sí, y eso es algo que a mí sí me molesta, porque, o sea, te juro que yo tenía todas las intenciones de hacer las cosas bien, ¿sí me entiendes? Pero me dejé llevar, o sea, no tenía las herramientas Exacto, que yo necesitaba. Es que el adicto mantener. puede tener el deseo de dejar de consumir, pero si no tiene herramientas, no va a poder. Entonces, sucede que algo que para mí es como que muy espiritual, ¿no? El mismo día, o sea, yo ya me doy cuenta de que estoy otra vez mal, porque volví al mismo lugar, estaba otra vez en San Roque, pero esta vez una persona a la que también aprecio bastante, que hoy por hoy también es uno de mis padrinos, Ricky Ceballos, sí, tiene un pequeño puesto de chifles, un pequeño, porque es el puesto. Entonces, a él le llama la atención mi casa. Y él me da un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, me da trabajo, pero yo no. Otra vez trato de aprovechar.
pero me doy cuenta de que estoy mal, entonces yo no quiero hacer un trabajo por mí mismo y quería salir otra vez de San Roque, entonces me dedico a hacer otros videos. Pero hasta ese punto ya te habías recaído. Ya estaba recaído otra vez. De hecho, o sea, no vergas. Subí un video diciendo, bueno, como todos saben, ya no es sorpresa para nadie, estoy recaído. literal. Las mejores ideas. Entonces, un amigo al cual yo le agradezco mucho y que hoy por hoy es como un hermano para mí, Pablo Cifuentes, mejor conocido como Pac, de la BFC. Hola, Pablito. Hola, Pablito. Habla con mi mamá, ve el video y habla con mi mamá y le presenta pues esta opción de internarme en Recuperando la Vida. Van por mí a San Roque con el chantaje de que, oye, ven, te queremos hacer una entrevista. Y yo, voy, cuando me doy cuenta hay un poco de gente enfrente mío y sale mi director, ya, métanlo al carro. Me meten al carro y pues, o sea, ya una vez que me veo adentro del carro y me veo con Pablo, porque con Pablo es algo súper bonito, porque yo fumaba con él, y estando drogados, él y yo conversábamos y yo le decía, brother, algún día vamos a estar montados en la vaca loca, acordándonos de estos momentos y gozándonos de la risa, loco. Y se dio, porque ya después de que salí de mi tratamiento, estando ahí en la clínica, sentados conversando y nos acordábamos. Y yo le decía, ves, y algo que nos habíamos prometido el uno al otro es que el primero que se rehabilite va a llevarse al otro. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Y es algo que para mí, o sea, en la espiritualidad de muchas maneras, todo tiene que ver con mi hermano, con mi difunto hermano. Sí, porque el mismo día que a mí me llevan es el mismo día que él, o sea, él se mata un 26 de marzo. Y 4 años después, un 26 de marzo yo entro en rehabilitación. Y de cierta forma, o sea, viendo las características de las personas como Pablo o como Giovanni, que tienen rasgos muy parecidos a mi difunto hermano. Entonces, yo de la manera en la que yo lo veo, es como que él, desde el otro lado, protegiéndome de todas las formas posibles. Porque él, de cierta manera, él se fue para llenar ese vacío que yo tenía, para estar conmigo todo el tiempo. Sí, es algo que en un fondo que nunca lo he compartido y que es algo que yo valoro y que no lo cambiaría por nada. El hoy por hoy entender este tipo de cosas, para mí, me llena bastante. Te quiero hacer una pregunta, Alan. ¿Qué cambió en este último internamiento? El trabajo que hizo mi director conmigo, Mauricio Narváez, el mejor de Pichincha, fue una cosa completamente distinta, que a mí, en lo particular, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque desde el primer momento a mí me dijo, a mí no me importa quién seas vos, o a qué te dediques, o que salgas en redes. Yo voy a atrás del ser humano que está ahí, que yo sé que está ahí. Entonces, el hecho de yo vivir metido en esta situación del cogollo, pues, fue algo de lo que me sacó mi director, ¿sí? Y fue necesario, ¿no? Sí. Porque si te hubiera mantenido en ese peldaño de fama, no hubiera hecho un trabajo conmigo mismo. Entonces, algo de lo que le agradezco bastante es, pues, haberme trabajado en la forma en la que me trabajó, si me entiendes, porque yo buscaba beneficios, yo buscaba confianza y no me lo dio. Sí, entonces yo literalmente tuve que... Y en las terapias, más que nada, la terapia, el escuchar la terapia que particularmente él me impartió, fue la que me ayudó a mí a identificar cuáles fueron los factores que provocaron mi consumo, mi recaída y los patrones de conducta que yo venía cayendo durante mucho tiempo. A dejar de minimizar mi consumo y de maximizar mis problemas o mis pretextos, a elegir, a tomar decisiones responsables para mi vida y más que nada a vivir como Alan, como Mateo, más que como Cogollo. Y gracias a eso, pues hoy por hoy permito que Cogollo también viva un proceso de rehabilitación. Sí, y porque el propósito principal de Cogollo siempre va a ser
mandar un mensaje de que la diversión sana existe, sí, porque, o sea, yo me considero y procuro ser eso, o sea, diversión sana. Me parece muy interesante. Y en ese proceso, ¿qué es lo que más te dolió descubrir de ti? Que soy muy vago, que soy muy conformista, muchas de las veces, o sea, me conformo con poco, sabiendo que yo me merezco mucho más y que puedo apuntar a muchas más cosas, a sacar cosas que yo sentí que tal vez ya había perdido hace mucho tiempo. El adicto para rehabilitarse necesita conocerse. Sí, eso más que nada. Si no, no va a poder. Conocerme a mí como Mateo, porque literalmente, o sea, yo pensé que yo dejé que Cogollo tome el control, o sea, o que la versión mala de Cogollo tome el control. O sea, lo que acabas de decir me parece excelente. Conocer quién realmente soy, no lo que aprendí, no el barrio, no los patrones de mi hermano, no en lo que me creí. tuve que convertir. En lo que me convertí. Para poder estar en un sitio específico, porque yo estando en San Roque, o sea, yo tuve que fingir ser alguien violento, tuve que fingir ser alguien serio, alguien peligroso, si me entiendes, que en realidad que no lo soy. Uh-huh. Entonces, es como desarmar esas máscaras. Quitarme esa máscara. Y ese es el proceso. Y creo que eso es lo más duro para nosotros los adictos. O sea, desarmarnos en ese proceso. El inicio de ese proceso duele. Darme cuenta de que todo lo que yo creía estaba mal. Que era fue algo que a mí sí fue como... Entonces, es un proceso. De hecho, es un proceso que puedo decir que hasta hoy por hoy tengo que seguir renovando. Porque, o sea, el adicto o esos tiempos, o sea, siempre van a estar ahí en el drama que puede que se convierta para mí en un borrador mental. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, la adicción es la enfermedad del autoengaño. Y eso tenemos que tener claro. 24 horas la enfermedad se puede manifestar. Estoy bien, me hacen entrevista, ya canto, soy chévere, vuelvo bien, tengo novia, ya gano plata, ya puedo consumir con éxito. Y eso es donde tenemos que trabajar. Sí. O sea, en el éxito y en el fracaso creo que son los disparadores más fuertes para el adicto. ¿Te parece? Sí. Creo que sí. ¿En qué momento sentiste que el consumo dejó de ser una opción? Una de las cosas que me llevo yo bastante de mi director y que hoy por hoy lo utilizo como un eslogan de vida es buscar esas experiencias que me inviten a mí a quedarme en rehabilitación. Hoy por hoy me doy cuenta de que malas decisiones ya tomé, daño ya me hice, a las demás personas ya decepcioné, pero más que nada me decepcioné a mí mismo, ¿sí? Y hoy por hoy, pues con un poco de sano juicio, me doy cuenta de las cosas que yo quiero para mi vida y de las cosas que yo quiero para las personas que yo quiero, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí drogarme ya no es una opción, ¿sí? Y por más irónico que suene, o sea, yo me siento inmune a la recaída, porque los compromisos que yo tengo con mi recuperación es algo que yo renuevo todos los días, ¿sí me entiendes? Y es un compromiso de vida, que para mí hacen que yo me sienta en la capacidad de decir que yo me siento inmune a la recaída. ¿Qué piensa tu mamá ahora de todo esto? ¿Qué te ríes? Siempre, o sea, la palabra proceso es algo que era arraigada a mi vida, entonces, al igual que mi recuperación, la convivencia con mi mamá, recuperar la convivencia con mi mamá es un proceso. Y es algo súper bonito, o sea, vivir este proceso, te juro que es lo más hermoso del mundo, porque algo que le caracteriza a mi círculo más cercano es el porque te quiero te puteo. Entonces, es como que subir la publicación y que mi mamá me diga, ¿y qué es que vas a hacer? ¿Cuál publicación? La del podcast. La del podcast. Entonces, ¿qué es que vas a hacer? Le digo, mamita, me van a hacer una entrevista. Entrevistarte a vos. ¿Y vos qué has hecho? ¿Qué acaso saliste de la universidad? ¿Que has hecho alguna maravilla? Vienes drogándote sin vergüenza. Y eso vas a ir a contar. Le digo, mamita, es que... Mamita, la gente me conoce y quiere saber cómo es mi proceso. ¿Qué proceso? ¿De dónde sales? Acabas de salir de una clínica. Entonces, y ahí es donde yo recuerdo que yo estoy... Que ya no soy para que me comprendan, sino para yo comprender a las demás personas. Y más aún más a mi madre.
porque ella no es la que vivió lo que yo viví. Entonces yo prefiero que me diga esas cosas a que no me diga nada, ¿sí me entiendes? Ahora yo estoy ahí para escucharla, para que ella se desahogue conmigo, porque lo que más quiero es que ella me conozca, que conozca al Mateo, que hoy por hoy tiene 26 años, al Mateo que creció, que aprendió. Y es algo bonito, si me entiendes, la convivencia ahora con mi mamá, por más pesada que pueda ser en ocasiones, como te digo, es un proceso que siempre va a ser de menos a más. Entonces, estos espacios yo también para dedicársela a mi madre, mamita, te amo mucho. Son que mis victorias algún día sean tus victorias. Como lo digo en mis canciones, quiero que te sientas orgullosa de mí y como dice el programa, mientras siga este camino no tengo nada que temer. Un aplauso para tu mamá. Este momento, este espacio fue creado más allá que para entrevistar al cogollo, fue para entrevistar a Alan Durán, para saber qué hay detrás de lo que la gente conoce o ha visto, conoce o lo vio a través de ese video que se hizo viral, porque yo siento y compagino con lo que tú dijiste, detrás de una persona hay una historia, siempre hay una historia. Detrás de una persona que robó hay una historia, detrás de una persona... Dime. Hay rechazo, o sea, detrás de alguien que está haciendo malas cosas siempre hay rechazo. Hay heridas. Esos vacíos. Hay historias perversas, hay historias que duelen. Y un eslogan que hay en recuperación que tiene que ver bastante es el habla y te salvas. Así por donde te enfermaste, por donde te drogaste, que es la boca, por ahí mismo te curas. Y es verdad, la catarsis es una herramienta fundamental para el adicto, porque la catarsis, que es el vómito del alma, lo regresa a su equilibrio emocional. Antes ese equilibrio nos brindaba la sustancia momentánea que nos terminaba destruyendo, pero nos daba ese espacio, esa satisfacción, esa gratificación inmediata. Y cuando llegas a un proceso, un programa, te dicen estas son las herramientas. Y una de las herramientas que te da el programa es hablar. O sea, es muy real lo que tú dices. Aquí tengo estas preguntitas, que son las preguntas sin filtro. Para ir acabando, yo quisiera que te permitas poder tomar una de ellas para que nos profundices en la respuesta que nos puedas dar. Solo una. Al azar. No veas. Lo que se parece. A ver, ya te leo. Ay, me equivoqué. Justo de lo que hablábamos. ¿Qué sentías cuando la gente se reía, pero tú estabas destruido por dentro? Algo, como te digo, algo que me caracteriza a mí es ser divertido, andar en la chacotada, ¿no? Y tal vez, o sea, mi egocentrismo no me permitía sentirme mal, o no permitía que dejarles ver a las demás personas que porque sí te sentías mal, pero obviamente. Tú expresabas otra cosa diferente. Es algo que yo le dije alguna vez a alguien. Para mí es lo más lógico, o sea, reírme a pesar de que por dentro me apesta la vida. Que es lo que sentía muchas veces después de vivir las cosas que me pasaron, ¿no? En su momento. Se siente... Pero es algo muy mío, ¿sabes? O sea, solo uno sabe cuánto duele lo que uno siente, ¿no? Pero es cuestión de uno saber cómo direccionar el dolor, el sentimiento. Pero en ese momento, ¿qué sentías? Feo. Sí, o sea, es algo indescriptible. Solo... Yo te puedo decir que me duele mucho, pero solo yo sé cuánto duele en verdad lo que yo sentía. Y creo que todos los que somos adictos también lo sabemos. Bueno, muchísimas gracias, Alan, por haberte permitido venir hasta acá, por haberte tomado el tiempo de poder expresar a través de tu mensaje, porque yo creo que este es el propósito, ¿sí? Expresar nuestro mensaje de vida, de recuperación. Ser fortalecido. Exactamente, en este espacio
para que las personas crean que sí existe la recuperación. Esa es la visión de Podcast Adictus, ese es el propósito. Y pues gracias por permitirte estar aquí. ¿Qué les dirías a los jóvenes que dicen que el consumo les hace más chéveres, más sociables? O sea, más que nada a los jóvenes sería un mensaje también a los padres, ¿sí me entienden? Nosotros venimos de esa generación donde nosotros aprendimos a golpes, ¿no? Y a muchos les sirvió, a otros no, pero más que nada para las familias de la actualidad, la comunicación siempre va a ser la base del éxito, ¿sí? Y el aprender a crear una confianza con tus seres más queridos, que son tus hijos, pues al igual que lo de nosotros, es un proceso. Y es un proceso que tienen que vivir para evitar escenarios como el mío. Tal vez de la falta de comunicación, ¿no? Nadie les enseña cómo ser padres, ¿no? Y es algo duro y es algo de respetar, ¿no? Pero hablen con sus hijos hablen con sus padres. A las personas de mi edad, pues a los jóvenes, la persona en la que más puedes confiar, por más dura que sea la respuesta o la reacción, van a ser tus padres. No tus amigos, no tus compañeros, no tu novia, van a ser tus padres. No huyas de ese ambiente. Procura entender y hacerle caso a tus padres, porque la calle no te lo va a enseñar de la misma manera. Eso. Muchísimas gracias, Alan. Gracias a todos los que nos han estado viendo. No soy religiosa, pero ya saben, siempre tengo bien clara que mi poder superior me mantiene aquí, y creo que nos mantiene aquí a nosotros, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Somos Podcast Adictus, él fue Alan Durán y yo, Nicole Basante. Somos Podcast Adictus.